Gracias por seguir con nosotros en Foro Global. Esta noche está aquí en el estudio Marcelo Mereles, internacionalista del Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Relaciones Internacionales por The Fletcher School de la Universidad de Tufts. Fue subdirector de Información Internacional en Presidencia de la República, director general adjunto de Proyectos Especiales en la PGR, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales y coordinador de asesores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y asesor del director general para Asuntos Internacionales de Pemex. Actualmente es socio de la consultora Energía y de HCX, empresa dedicada a conceptualizar y ejecutar proyectos de energía. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Genaro, por tenerme aquí. Buenas noches. Oye, ¿por dónde empezamos? Porque yo me acuerdo en la contienda presidencial, en los debates que me tocó cubrir para Foro TV, el debate cuando Hillary Clinton y Donald Trump estaban hablando sobre el tema energético, ¿no? Y eran como dos propuestas bastante contrastantes. Donald Trump decía que el carbón iba a rescatar la industria del carbón, que Hillary la quería terminar, que iba a quitarle todo el financiamiento a las energías limpias, y parece que la amenaza se va a cumplir. ¿Hay una preocupación en el sector energético en ese sentido? Pues sí, definitivamente hay una preocupación, sobre todo en los sectores ambientalistas, sí, por este tema. Yo creo que hay un alivio de parte del sector de industria del carbón en Estados Unidos, que a final de cuentas fueron algunos de los estados que le dieron la victoria a Donald Trump, como Pensilvania, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa apuesta, a final de cuentas, políticamente le rendió muchos frutos a Donald Trump. Lo malo de eso, esa es la buena noticia para él. La mala noticia para el medio ambiente y para el resto del mundo es que pues, ahora, de cierta forma, tal vez les tenga que cumplir. Entonces, pues probablemente tenga que ayudar a relanzar o a quitar muchas de las restricciones, eliminar restricciones para el tema del carbón, siempre hablando del tema de clean coal, de carbón limpio, que pues a final de cuentas no acabamos de saber exactamente a qué se refiere. Sabemos que hay tecnologías para poder limpiar la generación eléctrica a base de carbón, pero pues todavía no conocemos suficiente su administración y las medidas que va a tomar como para saber realmente si esto va a ocurrir con un carbón realmente limpio o si nada más se le va a dar rienda suelta, ¿no? Claro. Oye, bueno, eso es lo del tema medioambiental, que en efecto hay muchas alarmas encendidas por este tema, muchos focos rojos por todo el mundo, pero también hay un tema que me gustaría tocar contigo y es el hecho de que por lo menos desde finales de la presidencia de Bill Clinton y tal vez desde los años 80, los estadounidenses están hablando de este tema de la autosuficiencia energética, ¿no? De hacer Estados Unidos una potencia exportadora de petróleo, que dejara de importar de Venezuela, de depender del foreign oil, como lo llaman ellos, ¿no? Y en la presidencia de George W. Bush, pues sí avanzaron bastante. Y hoy en 2016 de repente tenemos que Estados Unidos está dejando de importar petróleo, está produciéndolo con esta estrategia del fracking o este mecanismo del fracking que es muy polémico y que por lo menos aquí en México ha desatado un debate bastante fuerte. Con Donald Trump se van a acelerar este tipo de procedimientos, me imagino, van a explorar en Alaska, que había sido un tema que los demócratas habían tratado de cuidar, y el Keyline, que también, el pipe que también Donald Trump había prometido. ¿Cómo le va a pegar eso a los mercados? Y sobre todo pensando para México, ¿no? Digamos que mientras ellos están encontrando mucho, a nosotros se nos está acabando. Sí, efectivamente, como dices, siempre ha sido un sueño de los americanos. Yo creo que desde los shocks petroleros de los 70s, independizarse y volverse energéticamente independientes. Tal vez exportadores ya es más secundario, pero sobre todo ser autosuficientes, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en los años 2000, en la década pasada, fue que pues, la tecnología intervino y grandes yacimientos de petróleo que existían hace mucho tiempo, que se tenían identificados en formaciones de piedra, las lutitas, entre ellas el shale famoso, se volvieron accesibles, porque antes era imposible producirlos de manera rentable, digámoslo así. Entonces, gracias al fracking, a nuevas formas de perforar, haciendo fracturas en la roca, liberando los hidrocarburos, gas y petróleo que estaban en estas rocas de formación muy apretada, de pronto pues la producción de petróleo de Estados Unidos comenzó a crecer tremendamente. Y de gas natural, ¿no? Y de gas natural, y no por una política pública ni por la postura del presidente en turno, sino por un tema meramente tecnológico, ¿no? Entonces, a esto sí hay preocupaciones acerca de los efectos del fracking en contaminación de acuíferos, en terremotos que han ocurrido en zonas donde nunca había temblado. Realmente, pues todavía no se sabe a ciencia cierta exactamente cuáles son los efectos y exactamente qué se puede hacer para regularlo sin prohibirlo, ¿no? Lo que sí podemos esperar, yo creo, es que con la administración de Donald Trump, que básicamente se van a eliminar muchas de estas regulaciones y pues va a ser mucho más fácil hacer fracking en toda la República Americana.
sí se prevé que se relajen los requisitos o las prohibiciones que hay también para perforar en ciertas áreas, como la costa del Atlántico, por ejemplo, donde hay una prohibición ejecutiva, que es una especie de decreto presidencial, en donde no se puede hacer exploración y producción, ¿cómo se llama? En Alaska también, y en algunos otros lugares de Estados Unidos. Eso sí se espera que se vaya a relajar. Y pues ahora sí que eso pues, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Para México sobre todo, ¿no? La buena es que si esto ocurre, va a haber una abundancia de hidrocarburos, una abundancia de gas y de petróleo, que van a hacer que sea mucho más barato el gas que importamos, porque cada vez somos más dependientes de Estados Unidos para el gas natural, y los combustibles, la gasolina y diésel específicamente, que cada vez importamos más de la mitad de las gasolinas que consumimos, y la gran mayoría de eso viene de Estados Unidos. El lado malo de eso es que si los energéticos caen, el precio de los energéticos, pues también caen los ingresos por exportación de petróleo que México todavía tiene, a pesar de que nuestra producción ha estado cayendo. Y por otro lado, pues otra cara de la moneda también es que pues Donald Trump ha amenazado, y todos lo sabemos perfectamente bien, de revisar el TLC, de aplicar tarifas, ¿cómo se llama? Aranceles, etcétera. Entonces no sabemos eso, si realmente va a acabar tal vez mermando el beneficio que pueda tener un vecino con energéticos muy baratos. Claro. Oye, conectando un poco tu opinión de estos segundos con la nota de Mercedes Migoya de los precios del petróleo, que la OPEP ahorita ya finalmente está poniéndose de acuerdo para reducir su oferta y incrementar el precio, ¿no? Tú me estás diciendo entonces que Donald Trump seguro va a acelerar todo esto, va a haber una cantidad extra de crudo, por lo menos, y eso va a volver a impactar los precios del petróleo. Pero eso no nos conviene a nosotros, ¿no? O sea, digamos que esa compensación que estamos teniendo ahorita, ese respiro, se podría terminar el año que entra. Pues mira, te contesto lo último tal vez primero. El tema de si nos conviene o no nos conviene ya es muy relativo, porque México es importador neto de energéticos. Entonces ya nuestras exportaciones petroleras han caído mucho, y la importación de refinados y de gas natural y de petroquímicos también ha aumentado tanto, que ya realmente un escenario de precios bajos puede ser que nos ayude más de lo que nos perjudica. Entonces eso es el efecto para México. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de la OPEP? El recorte que anunciaron, pues sí es un recorte pues, importante, lo podemos decir así. Sin embargo, existe... Que no habíamos visto desde hace un rato, ¿no? Que habían estado ellos, que creo un poco, o lo que yo había estado leyendo, yo no soy experto en energía, pero lo que había leído es que como en Estados Unidos estaban empezando a producir más, los árabes estaban empezando a decir, hay que hacer que les cueste más trabajo lo que están produciendo, el fracking es costoso, y por lo tanto sacan muchísimo crudo para que en el mercado haya una sobreoferta y el precio baje, ¿no? Entonces ahora están haciendo que los estadounidenses su producción cueste mucho, les cueste más y no la puedan vender. Entonces se conecta, digamos, en ese sentido esta idea, ¿no? Sí, mucho la estrategia que siguió Arabia Saudita fue seguir produciendo y no tratar de llegar a ningún acuerdo de recortar la producción, porque a base de la crisis de 2008 y también de avances tecnológicos, pues la producción de crudo rebasó la demanda. Entonces había una sobreoferta, y hay grandes reservas de petróleo que están en diferentes países, pero también flotando alrededor del mundo. Hay cientos de buques que tienen cientos de millones de barriles de petróleo que no encuentran un mercado actualmente. Entonces, sí, efectivamente trataron de decir vamos a tronar a los productores americanos, y nunca contaron con que los productores americanos, como son una serie de productores independientes, pequeños, muchos de ellos medianos y pequeños, recurrieron a la tecnología y recurrieron a la innovación y recurrieron a la eficiencia, y pudieron seguir produciendo aún en un escenario de precios bajos. Tal vez a 20, cuando llegó a $20, por ahí estaban sudándola mucho, pero ahorita $35 ya la mayoría de estos productores de shale en Texas, en Dakota del Norte y en otras partes, están produciendo y están saliendo adelante. Entonces, pues les salió un poco mal la apuesta, digamos, a los sauditas y a algunos otros que trataron de tronar a los americanos. Oye, muchas gracias. Vamos a darle seguimiento a este tema en todo el 2017. Te vamos a invitar por acá para que hablemos de cómo está pues cambiando esta industria. Muchas gracias, Marcelo. Por supuesto, mucho gusto, muchas gracias.